Bien, tarea cumplida aún antes de empezarla, porque finalmente me puedo sentar a grabar este video. Hace un par de milenios que no grabo un video para el canal de YouTube y grato estar acá para esto. Hace 30 años tuve un despertar cósmico de la conciencia. Un título rimbombante, o por lo menos así me fue predicho por una chica que tiraba las cartas, bla 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 bla, porque es una historia bonita por las sincronicidades y los imprevistos y las cuestiones, pero esa historia la voy a contar en el podcast que se llama El Viaje, y ese fue un viaje, un gran viaje. A mí me da lo mismo, en despertar cósmico, nada. Estaba en Arizona, en tierra Hopi, yo tenía mucha conexión con los Hopi desde siempre, había leído un libro, por eso digo, es una historia linda, una linda storytelling, una linda historia de ser contada, pero en otro lugar. Acá voy al hueso. El punto es que esa vez yo, para sintetizarlo mucho, igual son las únicas palabras que le puedo poner a esa experiencia de hace 30 años, es que vi nuestro origen cósmico. Vi nuestro origen cósmico en un lugar majestuoso como son las mesas de Arizona. Pero de lo que quiero hablar es lo que me permitió ver. Para mí un despertar de esa índole está propiciado por la Tierra, por el ser que es la Tierra. La Tierra es un ser consciente, ¿sí? No es un ser vivo. O también lo es, como nosotros somos seres vivos, pero hay un grado mayor que es ser un ser consciente, y la Tierra lo es. De una conciencia tan inmensa que para nosotros es imperceptible. O sea, tenemos que estar en un lindo grado de conciencia, en un lindo ancho de banda para poder percibir que la Tierra es un ser consciente. Y siento que para uno tener un despertar, y algo que grafica esto que digo, a mí no me importa, es que en ese lugar, le llaman el cuadrilátero sagrado, que es un punto en el centro de Arizona, Utah, Nueva México y Colorado. Ahí había un acuífero que hacía que estuvieran los iones la concentración de iones negativos ideal para la conciencia humana. Lo raro ahí es no tener un despertar. O sea, un despertar lo tiene cualquiera ahí. Y para mí, ese tipo de despertar proviene que, aunque sea un poquito, uno alinea la conciencia de la Tierra. Y la Tierra permite como un levantón, y uno puede percibir, puede sentir de qué está hecho el cosmos. El punto es que cuando volví seguí mi viaje, bla, 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 por varios lugares, y cuando llegué a Buenos Aires, empecé a escribir y no paraba de escribir. Lo primero que escribí era seres humanos despierten. Páginas y seres humanos despierten, seres humanos despierten. Yo ahí ya estaba acompañando a morir, esto fue en el 96. El despertar fue el día de las elecciones americanas, en el 96. O sea, ahora se cumplen 28 años, un retorno de Saturno. Por eso lo que inició ahí se cierra ahora. Y lo que vi es que la Tierra iba cada vez más a acelerar su frecuencia, su vibración, y que entonces las estructuras de defensa, en ese entonces no le llamaba estructura de defensa, pero sí les decía las identidades psicológicas, que son estructuras de defensa, iban a sucumbir ante esa vibración.
un sucumbir gradual, porque esa vibración iba aumentando gradualmente, de a poco. ¿Por qué? Y tal vez acá siempre tengo la duda, creo que es una licencia poética, como lo digo. ¿Pero por qué? Porque la vida no quiere más seres prehumanos. Un ser humano viviendo adentro de una estructura de defensa es un ser prehumano, porque lo mejor de él está escondido, no está en juego. El ser que ese ser humano es está a medias. ¿Se entiende eso? Entonces, en mi claridad de ese momento, yo vi que en un gradual todos nosotros íbamos a ser hackeados por la intensidad de la conciencia de la Tierra aumentando para que finalmente, gradualmente también, la defensa fuera cesando, fuera terminando y nos volviéramos verdaderos seres humanos, verdaderos seres humanos. En el 2020, o sea, y realmente yo vi eso en ese momento, algo gracioso es que yo pensé que yo no vivía, o sea, como yo vi eso, yo pensé que yo no vivía dentro de una identidad psicológica, de un mecanismo de defensa. ¿What? ¿What? Todavía estoy adentro, imagínense en ese momento, ¿no? Pero claro, esa visión tan poderosa, ¿no? Como un despertar es algo, ocurre en un segundo y es un rayo, que generalmente a uno le da como una dosis de omnipotencia. Y en esa época a mí esto me asombra. ¿Cómo pude ver esto? Porque también escribía que el despertar está buenísimo, es un segundo, el rayo cósmico, uno se abre, bla, 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 pero que el verdadero proceso es la realización, la isación de lo real, y la realización toma 20, 30, 40 años. Eso que ocurre, o al menos para mí, ¿no? Que siempre soy lento, eso que ocurre en un solo segundo, después toma, en mi caso van 30 años, toma 30 años para meterse en cada célula. Yo decía, escribí en esa época, en cada intersticio de mi ser, para que se pueda finalmente, cuando se estabiliza el despertar, se pueda izar lo real. Uno ya no esté viviendo en la realidad, o sea, encasquetado en la realidad, que siempre es un consenso social, sino que uno pueda ir sin desconocer la realidad, obvio, porque no comemos vidrio y somos todos adultos, pero sin desconocer la realidad, uno pueda conectar con lo que está por detrás de cualquier realidad, que es lo real. Y en esa época escribía lo real, el exquisito silencio del ser, porque ahí cesa todo ruido social mental. O sea, el ruido mental también es una colonización en nosotros de lo social, a través de ese proceso de educación. Bla, 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 bla. En el 2020, este proceso gradual que cada tanto sufre un hito, en el 2020 sufre un hitazo, ¿no? Que es el encuentro de Saturno y Plutón, la conjunción Saturno-Plutón, que en la manifestación aparece como pandemia y como cuarentena, pero en realidad es un fogonazo energético que lo que hace es que esto que venía siendo individual, esta presión cada vez mayor sobre los vehículos, identidad psicológica, pase a ser social. Nos pasó a todos al mismo tiempo. Ese poderosa explosión de energía nos pasó a todos al mismo tiempo. Pasó a la raza sobre el planeta. Y a partir de ahí, aceleración brutal. Después de eso, conjunción Saturno-Júpiter en Acuario y muchas más cuestiones energéticas
que ahora entra Plutón en Acuario ya definitivamente. Entró, volvió a Capricornio, entró, volvió a Capricornio, entró, volvió a Capricornio. Y ahora, el 19 de noviembre, entra ya directo a Acuario, ¿no? Y estamos teniendo una intensidad. Yo acá en este ámbito comparto, anoche, mi dormir de anoche fue espeluznante y maravilloso. Espeluznante porque estuve en contacto, o sea, con una... Ni siquiera puedo decir que fue dolor, era una mezcla de el contacto con la oscuridad, náusea, asco a partir de esa oscuridad, también temor, también necesidad de que mi mamá me proteja, ¿no? Estoy hablando de una capa geológica muy profunda porque cada tanto me despertaba y trataba de pensar, y no pensar que el pensamiento no entraba, o sí entraba el pensamiento de otro tipo, más integral, ¿no? Y hoy a la mañana fui ubicando cuestiones. Primero decir que cada vez más, porque me ha tocado en algunos periodos de Escorpio, estamos en el mes de Escorpio, me ha tocado yo soy ascendente Escorpio, una inmersión en esta área de este tipo, pero cada vez es más profundo, cada vez la capa geológica es más antigua. Entonces cada vez hay menos pensamiento y cada vez, por más que es muy difícil estar ahí, porque además un malestar en la panza fuertísimo, por más que cada vez es más difícil, cada vez hay más presencia. Cada vez hay más presencia. Estoy ahí y sé que estoy reviviendo algo. Y acá también, acá lo puedo decir, muchos de ustedes, supongo quienes escuchen, vean el video, lo saben, pero mi padre fue, o sea, ese ser humano que tocó que fuera mi padre, era un ser humano muy especial, de una frialdad única. No sé si única, aún debe haber, pero para mí, en lo que a mí me tocó vivir, única. No había emoción, no había link con el otro. Alguna vez sí, en alguna oportunidad, pero más que nada lo que reinaba era... Entonces yo sé, porque hay partes de esto que ya reviví, que para mí, siendo niño, además con la antena, o sea, ascendente Escorpio de último grado, con Venus en el ascendente, con Sol en casa 12, con Neptuno en casa 12, con Mercurio casi en la cúspide de 12, con Lilith, mi antena es formidable. Hay otras partes, puedo decir esto sin pedos, porque hay otras partes que no son nada formidables, otras partes de mi vida. Pero la antena es prodigiosa, con lo bueno que tiene eso y con lo malo que tiene eso. Entonces, ser antena de ese ser tan peculiar, y ayer me seguí enterando de cosas de mi linaje, del linaje de él, de él y de ese linaje, fue fuertísimo, porque estamos hablando de un niño, de una conciencia niño, conciencia 2 años, 1 año, no estamos hablando de 42, donde la estructura ya está forjada. Y acá aprovecho, a todos nos pasó eso, a cada uno lo que le tocó, pero a todos nos pasó que era una conciencia niña. Por eso lo fuertísimo y por eso los lugares donde se grabó, no se grabó acá, no se grabó acá, se grabó acá, se grabó en los huesos, se grabó en los órganos, se grabó en la piel. La mente, la pequeña, solo tiene un rebote de eso. En realidad la mente pequeña es defensa ante eso. Por eso respirar, por eso meterse ahí a lo profundo, a bucear ahí y a desarmar, y a desarmar. Esa es la verdadera y única deconstrucción. Y ese es el punto. O sea, grabo este video para decir esto.
Estamos viviendo un momento increíble para la conciencia, increíble, y que va a seguir siéndolo el año que viene, el otro año. Entonces, lo más grande que uno puede hacer es disfrutar, es disfrutar. La vida es para disfrutar. Ahora, siendo amplio y siendo casa 12, ¿cuál es la única? A grandes rasgos habría dos formas de disfrutar. Una es negar, y disfruto, me hago el boludo, ¿no? Tarde o temprano, eso dura tiempo nada más, tarde o temprano termina. Y hay una opción de disfrutar que para mí, bueno, le pongo mi palabra, es verdadera, que es arrojarnos en la conciencia. Y acá no es mi conciencia, es la conciencia, arrojarnos en la conciencia. Y para arrojarnos en la conciencia, uno tiene que sacar y procesar lo que opaca la conciencia, las experiencias de dolor o de desesperación o de frustración o de impotencia o de angustia que todavía están activas, que todavía tienen carga, porque eso es lo que nos separa de la conciencia. Y en la medida en que uno va perdiendo cada vez más de esas experiencias, va perdiendo y va perdiendo y va perdiendo, uno cada vez más masa crítica se encuentra pudiendo disfrutar de estar presente en la vida. Uno se puede encontrar disfrutando cada vez más de estar presente. Uno puede encontrarse disfrutando cada vez más de ser vida. Cuando ese pequeño pensamiento de la pequeña mente va cediendo porque la carga de dolor ya no es tan grande, desaparece un ruido de separación, un ruido que uno necesitaba seguir manteniendo justamente para estar separado del dolor. Pero estar separado del dolor es estar separado de la vida. Entonces, uno vivía en ese ruido, aislado. Cuando eso cede, uno descubre la vida. Soy vida. Y el pensamiento ya no está, ese pensamiento defensa, ya no está ahí a la mano para... Y enhorabuena que no esté, porque ser vida quiere decir también arrojarse a la incertidumbre. La vida está viva. La vida está viva y está dentro. ¿Cómo me va a dar certidumbre? La única y verdadera certidumbre es el centro de mi ser, el centro inmarcesible de mi ser, el centro firme, sólido, abierto, sensible de mi ser. Ese, dicho sea de paso, que no muere, ese centro que no muere. Perdón que haga esta infidencia, pero es mi infidencia. Yo vivo, yo creo esto porque vivo esto, y todo lo demás va a morir. Todo lo demás va a morir. Y no me refiero al cuerpo. Somos cuerpo. Soy cuerpo, con C mayúscula. ¿Cuál es la verdadera mente? Esta es la verdadera mente. Cuerpo es la verdadera mente. Esa verdaderamente integrada, ese cuerpo verdaderamente, es lo que es capaz de conectar con lo real. El ser humano promedio, dividido por acá, pequeñamente controlando un cuerpo, solo puede conectar con la realidad social. Aunque en paralelo su ser más profundo vive en lo real, pero no hay puente.
no hay antacarana, no está hecho el puente, es totalmente inconsciente de eso. Entonces, esa estructura de defensa, que es un milagro, que todos tuvimos que hacer, porque muchos que escuchen tienen hijos. ¿Vieron lo que es un bebé? ¿Vieron el prodigio de sensibilidad, apertura y vulnerabilidad que es un bebé, un niño pequeño? Fuimos eso. Nuestros niños son eso. Eso hay que proteger desde nuestro nuevo estado de ser. Entonces, esos niños que fuimos, les dolió todo. Y supimos, como supieron nuestras generaciones previas, pero nosotros más, porque el nivel psicológico estaba más desarrollado, supimos que nos teníamos que proteger. Porque si no nos moríamos de dolor. Uno se puede morir de dolor. Si uno sigue en contacto con ciertos dolores, uno se muere de dolor. Entonces elegimos, en vez de morirnos, elegimos una media vida, que es construir una identidad psicológica. Se va dando, primero mecanismos de defensa muy rudimentarios, muy rudimentarios. Cuando uno tiene 1 año, ¿cómo se defiende el dolor? Respira un poquito menos, ¿no? Mecanismos de defensa biológicos. Pero después, en la medida que se desarrolla la lógica en nuestra mente, que se pone el neocórtex en funcionamiento gradualmente y que la lógica se va a desarrollar, se termina a los 20, 22, imaginen la complejidad del proceso, esa identidad psicológica se va complejizando, hasta que se hace un cristal, una forma mental. Digo cristal porque es una forma mental muy difícil de disolver. Pero de nuestro lado está la conciencia de la tierra, que ya no quiere esas formas cristales de defensa. Ya no. Entonces, en este ahora, Plutón en Capricornio, último momento, todo lo que fue pasando y todo lo que va a seguir pasando, Plutón en Acuario, y acá quiero hacer una llamadita. Es el momento para saltar. Saltemos, salgamos de la identidad defensa. Para mí es muy claro el camino, pero es para mí. Porque, digo, cualquier forma de saltar que tenga que ver con la voluntad o con el intelecto es muy limitado. La identidad defensa pierde solidez, en realidad pierde rigidez porque no es sólida, es rígida. Pierde rigidez cuando los puntos de dolor, en los que yo imagino como raíces, ¿no? de esa identidad que surgen de los puntos de dolor. En la medida que los puntos de dolor, y un punto de dolor no se disuelve, a esta altura del partido lo veo así, no se disuelve de una, uno lo va disolviendo en capas geológicas de las que hablaba antes. Pero en la medida que se va disolviendo, la identidad empieza a tambalear y nos caemos adentro de otra identidad. La identidad energética, identidad psicológica, enferma, vivir ahí adentro, obvio. Identidad energética, no me da el ancho de la pantalla. ¿Qué es lo que somos? Y el llamadito que quería hacer, me lo olvidé, por supuesto. Me lo olvidé. Ya vendrá, ya supongo, si no cuando escuche el final, cuando vuelva a escuchar ese momento. Plutón en Acuario, o sea, la entrada definitiva. Hasta ahora estuvo jugando. Hasta ahora se estuvo la Tierra y el cosmos. La Tierra es un ser consciente dentro de un universo de seres conscientes, ¿sí? Saturno es un ser consciente. ¿O cómo sería de otra forma? ¿No? ¿Cómo sería de otra forma? ¿Cómo podría tener esa influencia sobre nosotros? Es un ser consciente, obvio.
nos estuvo preparando, se estuvo preparando. ¿Qué implica Plutón en Acuario? Conciencia cósmica. ¿Qué es conciencia cósmica? Conciencia cósmica es que la parte puede sentir al todo, pero no imaginarizar el todo. ¡Ay, el puro amor! No. Puede sentir que es la capacidad. ¿Cuál es la función más alta de la mente? Sentir. Einstein sentía lo real, pudo percibir la forma de lo real. La capacidad más alta de la mente es sentir lo real. Entonces, Plutón en Acuario es una mutación. Es nosotros saliendo de las identidades psicológicas y pasando de la conciencia psicológica, el ombligo, a conciencia cósmica, donde siento al todo y actúo en consecuencia. Siento al todo y actúo en consecuencia. Eso es conciencia cósmica. Y eso es lo que se instala en estos próximos 20 años en la Tierra. Y para mí, algo que empecé a ver hace 3-4 meses, es que esa nueva era, es una nueva era, claro que sí, va a implicar nuevas formas de curación. En ese momento lo llamé transcuración. O sea, todavía hoy, para nosotros, curar es un proceso. Primero pasa esto que decía las memorias. Uno va disolviendo memorias, capas geológicas, bla, 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 bla. Curar, no sé cómo se vaya a dar concretamente en la materia, pero curar va a tener que ver con esto, con algo transcurativo. Y por eso, acá cuento algo, tengo muchas ganas de las jornadas, los encuentros de respiración, cada vez más transformarlos en arte, cada vez más que sean un happening, y me encantaría hacerlos en museos, donde haya personas participando a nivel a nivel ser participantes del encuentro de respiración, y otras personas siendo testigos, espectadores y otras personas coordinándolo. Ahora, yo siento que abarcado de esa forma, abarcado en el formato happening, todos serían curados al mismo tiempo. ¿Totalmente? No, ¿cómo totalmente? No sé, no creo, pero un gran paso de curación. Todos juntos, los que miran, los que participan, todos. Bueno, creo haber transmitido aquello para lo cual me senté acá. Estamos viviendo un tiempo... esto me quedó. Estamos viviendo un tiempo majestuoso. Y yo decía que anoche fue espeluznante. Sí, y una gran bendición. Porque, ¿cómo sería sanar una capa geológica de ese niño de 1 año que estuvo relacionado con un robot psicopático, ¿no? Con algo muy bizarro, lo cual también le dio miedo, también le dio náusea, pero también le dio, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Pero hablamos de 1 año, no había pensamiento. Es como bajar con una soga a un volcán. ¿Cómo sería? Bajo con una soga, tengo un traje ignífugo, miro todo, saco muestras, lo analizo. No, no es así. Te quema vivo. La memoria te quema viva, por eso está enterrada, por eso está activa, porque está enterrada viva la memoria. No es joda, está enterrada viva, por eso ir ahí es,
atravesar esas cosas en una respiración tiene una índole. Ahora, atravesarlas fuera de una respiración, a veces es fuertísimo, fuertísimo, y tiene que estar encendido el decodificador, y si no está encendido, y muchas veces uno lo tiene encendido para algunas cosas y no para otras, mientras no esté encendido, uno tiene que ir a ver a alguien, uno tiene que hablar con un terapeuta que sí, al menos parcialmente lo tenga encendido, para poder ubicar cada cosa en su lugar. Más que nada esto, ¿qué estoy reviviendo? A mí, otro pequeño cuentito, a mí, gracias a Dios, hace unos años, con esto de las memorias, después de BioFlow, antes supongo que era de otra forma, como psicólogo o astrólogo, pero ahora pasa eso, que me cuentan un poco de historia y un poco de qué están atravesando, y veo la memoria, veo lo que se está procesando. Y uno tiene que poder hacer eso, y muchos lo hacen, obviamente, y a muchos también lo que nos pasa es que llegamos hasta cierto punto, más allá de ahí cuesta mucho ver, pero ese es el punto, poder comprender qué estoy viviendo en esto que estoy viviendo. Y lo otro es saber que es fuertísimo. Entonces, cuando a uno le toca estar procesando algo ahí, bueno, por eso en las respiraciones también pasa esto, siempre lo más presente posible. Porque generalmente cuando algo es tan fuerte, uno hace así. Y ese es el primer momento y está bien, pero sabemos que todo empieza a ocurrir cuando uno va haciendo así. Y uno va pudiendo abrir los ojos y estar presente, cosa que uno no pudo o uno pudo hacer en un primer momento cuando uno era niño, bebé. Pero después ya no pudo hacer porque no había recursos para hacerlo. Y ahora, gracias a Dios, gracias a esto, gracias BioFlow, aprovecho para agradecer. Ahora, gracias a Dios, lo podemos hacer. Me despido por hoy. Una bendición para mí estar acá de nuevo. Allá vamos. Porque pareciera que no puedo dejar de hablar. Conciencia, lean Más que humano. Lean Más que humano, de Theodore Sturgeon. Un libro increíble, pero increíble como libro, pero además porque habla de lo que es conciencia cósmica. Mueren por falta de oxígeno los grupos organizados piramidalmente, con un líder en la punta. Mueren. No, digo, pueden durar tiempo, pero solo van a durar tiempo. Grupos en red. Y me gusta la imagen de Más que humano porque es organismos Gestalt, donde hay una mente, hay un corazón, hay una garganta, hay una piel, hay un sistema óseo que sostiene, donde hay diferentes funciones y todas son importantísimas. No hay una que uno puede, esta es más importante. Minga, todas son esenciales e imprescindibles. A eso vamos, o eso estamos ya viviendo.